El futuro te da pistas, el presente respuestas. Y el futuro se ve increíble, mi querido Sagitario. Quédate para saber cómo se va a resolver esa situación que tanto te preocupa en los próximos días, mi querido Sagi. Vamos a ver en esta lectura general, que es una tirada corta, el pasado, el presente y el futuro de la situación que te está aquejando, Sagitario. Espero que te encuentres muy bien. Te agradezco mucho tu confianza y tu presencia en este video. Recuerda que esta es una tirada general, que cuando este video llega a tu vida es cuando estabas destinado a escuchar este mensaje, y quédate hasta el final, resuenes o no resuenes con lo que te voy a contar, porque te voy a decir al final de esta lectura corta qué carta del oráculo del destino te va a acompañar en los siguientes días para que canalices tu energía de la mejor manera. Vamos a empezar. Mientras volteo tus cartas, te recuerdo, mi querido Sagitario, que es importante que escribas aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera tú pues activas la energía y lo mejor de esta lectura, y pues las bendiciones que canalizamos para ti a través de este video se pueden materializar. Tú materializas en un comentario las energías positivas, y el universo nos escucha y empoderas a nuestras intenciones. Así que vamos a empezar, mi querido Sagi. Esa situación que te está preocupando, ponla en tu cabeza. Vamos a ver de dónde viene. En general veo arcanos mayores, veo espadas, y tengo una carta aquí que es un 10 de oros. A ti te está preocupando, o por lo que veo, te está quitando la paz o el sueño, o por lo menos está ocupando parte de tus pensamientos actualmente, una situación que tiene que ver con tu dinero, con tu progreso financiero, con lo que tú deseas generar para tu vida material. Te veo que en el pasado empezaste o iniciaste un proyecto comercial, quizá firmaste un nuevo negocio, una nueva sociedad, algo que te va a ayudar, o pretendes que te ayude a vender más, a generar más ventas, ya sea en tu trabajo, en tu negocio, o la situación en la que te encuentres para generar mayor dinero. Entonces veo que esa es la situación que te preocupa, y veo que te estaba yendo muy bien. Empezaste como muy inspirado, muy valiente. Veo que de inicio tuviste buenos resultados, pero en el presente sientes que la fortuna cambió, sientes que hubo un cambio en las energías, sientes que algo pasó, que ya no tienes como el mismo empuje, mi querido Sagitario. Sientes que ese negocio, o tu trabajo, o tu puesto con el que empezaste tan positivo, tan propositivo, tan creativo, como que algo cambió, que te hizo cambiar, o que la situación cambió y que ya no es tan redituable como lo era en el pasado. En este momento te veo justamente pensando en: híjole, ayer me iba mejor. Ayer no, obviamente en días pasados, en semanas anteriores, en meses pasados, como que tu negocio, ¡pum!, estalló, te iba muy bien, y de repente ya no. Algo pasó y te preocupa averiguar el qué. Aquí te voy a decir cómo lo vas a averiguar y cuándo va a suceder. Vamos a clarificar qué fue lo que pasó, porque aquí te veo como muy bien, te veo como que vas a seguir un poquito estresado, pero mucho más empoderado. Sin embargo, vamos a sacar unas cartitas para saber qué fue exactamente lo que pasó y cómo lo puedes arreglar, porque aquí vemos solamente como en tu futuro, que vas a estar un poco estresado en los próximos días, pero que finalmente, mira, aquí veo, vas a seguir preocupado, pero finalmente te vas a empoderar. Sin embargo, no nos dice como por dónde va este cambio que hubo y cómo lo puedes reparar. Vamos a clarificar. Ya salieron las cartas. 2 cartas iba a sacar y votaron, incluso se voltearon. Entonces vamos a quedarnos con ellas.
Estas dos cartas nos van a clarificar qué fue lo que sucedió. Ok. Mira, aquí vemos dos mujeres, tenemos la energía de la suma sacerdotisa y tenemos la energía de la reina de oros. Por ahí es una energía muy femenina, tienes que ver qué mujer se está metiendo como en tu vida, en tu negocio, quién te está como dando algunas preocupaciones. Yo siento que por ahí puede ser una mamá. Tengo la energía mucho de una mamá que puede ser muy estricta, como muy exigente, como muy regañona, o una clienta que pudo haber llegado a tu negocio a pedir de más, ¿no? Siento que tienes esta energía que te está, pues, bloqueando. Es una persona que es muy poderosa, muy intuitiva. A veces, ojo, esta carta de la suma sacerdotisa nos habla de un trabajo energético. Yo no quiero mencionar la palabra brujería porque no me gusta. Yo personalmente no considero que las brujas tengan realmente un poder sobre la vida de las personas, pero sí hablemos de un trabajo energético, de una persona que te está echando mal de ojo, de una persona que te tiene mala voluntad, que está por ahí pues echándote mala onda. O sea, puede ser no necesariamente una persona que te vio y te quiere dañar, simple y sencillamente puede ser una persona de tu familia, una persona cercana, una pareja, una mamá, una hermana, con la que traes conflicto y que te está bloqueando ese conflicto, ¿no? No me quiero ir hacia el tema de la brujería, pero ojo, para algunos puede ser que aplique el tema de una mujer que les está haciendo un daño energético. Si no, por favor, revisa tus relaciones con las mujeres importantes de tu vida, porque aquí estamos viendo que hay una mujer que te está desequilibrando y tienes que arreglar la situación con esa persona para que no te esté dañando en otras áreas en donde tú, pues claramente necesitas tener mucha más positividad, ¿no? Ahora, mi queridísimo Sagitario, va a llegar el dinero. Sí me dice el tarot, clarificando esto, que una vez que tú resuelvas este asunto, esta situación, el dinero va a llegar. No solamente en el futuro vas a sentirte pues estresado y te vas a empoderar, sino que sí, el dinero va a llegar, solamente que lo tienes que cuidar mucho. Sí, tuviste un golpe de suerte y mucho éxito al principio de este negocio, de pronto como que las cosas empezaron a ir muy bien en tu trabajo, pero fue una abundancia pues como fortuita y pues las cosas cambian, el mercado es complicado, estamos viviendo en una economía complicada, de recesión diríamos algunos, entonces tienes que cuidar más el dinero y fijarte bien en dónde inviertes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es tu lectura, mi queridísimo Sagitario. Deseo que puedas resolver estos temas y que te haga sentido esta lectura para que puedas ayudarte a mejorar pues las situaciones que te van presentando en tus finanzas. Ahora, mi querido Sagi, vamos a sacar tu carta del oráculo del destino. Vamos a ver cuál es la que te corresponde. En este caso es Júpiter, mi querido Sagi. Júpiter nos indica que tienes todo el poder para materializar lo que quieras, para obrar sobre la materia, para transformar tu realidad. Conéctate con tu poder de manifestación, conéctate con el poder de saber que todo lo que haces tiene resultados y que afecta a todos los demás. Sé muy consciente de tus decisiones porque estas decisiones afectan a todos los demás. Esta es la energía con la que debes conectar en los siguientes días, mi querido Sagitario. Te dejo mucha fuerza, mucha luz, mucho amor. Muchas gracias también por conectarte, por vernos, por tu confianza. Gracias por suscribirte, por tus likes y por escribir aquí abajo lo que esta lectura te transmitió. Te mando muchísimo amor. Nos vemos muy pronto. Namaste.